primera de las conversaciones que habíamos planteado es el Atlas de Patrimonio Inmaterial de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, doña Paola González González, Project Manager, Geito Comunicación, doña Desiree Martín Francisco, responsable de prensa de Geito Comunicación. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Paola y mi compañera es Desiree. Venimos de la agencia de comunicación y medios Geito Comunicación. ¿Por qué estamos aquí? Básicamente es porque nos llegó una propuesta de la Reserva de la Biosfera para elaborar un proyecto documental sobre el Atlas del Patrimonio, pero en concreto las fiestas, todo lo que tiene que ver con el carácter festivo en la isla. Entonces, nuestro trabajo varió un poquito a lo que la propuesta que nos habían hecho, porque nos habían hecho una lista muy grande de fiestas y de las cuales teníamos que elegir solo 6 en cada municipio. Entonces nos parecíamos que nos quedábamos ahí un poquito cortitas, porque nuestra idea era también la idea de que a la hora de materializar esto, cuando una persona fuese a leerse eso en un libro, en una página web o cualquier cosa, pudiese tener el contexto, sobre todo de la parte de las fiestas más grandes. Si por ejemplo teníamos que elegir 6 en Santa Cruz de la Palma, no cubríamos la bajada de la Virgen completa, pero tampoco hablábamos a lo mejor de las fiestas de mayo, que son importantes, la Semana Santa, que también es importante. Entonces lo que hicimos fue, de ese listado grande, porque al palmero nos gusta una fiesta y hay bastante, de ese listado grande y empezamos a hacer como pequeños subgrupos para cubrir el mínimo de 6 en todos los municipios, pero que las que tuviesen a lo mejor un poquito más de riqueza tuviesen ese contexto completo. Entonces de las 6 por municipio, que creo que eran 89 en total, pasamos a 129, si no me equivoco. Sí. Entonces así teníamos pues esos grupitos bien hechos, pues a lo mejor en los llanos teníamos la fiesta de la patrona con todos los pequeños actos que nos parecían que tenían una riqueza cultural o de tradición importante dentro. Pues eso, en Santa Cruz de la Palma, la Baja de la Virgen con todas sus fiestas, los carnavales con todas sus fiestas importantes dentro. Entonces esa fue como el primer trabajito que hicimos. De ahí ya tiramos más a la parte documental, que es en lo que nos apoyó más la compañera Desi, que es toda la parte de consultar bibliografía, bien en la Biblioteca José Pérez Viral, en la Cosmológica también nos dio bastante volúmenes de libros en los que había bastante información, el archivo insular y toda la parte de archivos parroquiales, archivos municipales, más esa parte como escrita. Y después también todas las consultas web. Online, sí. Sí, online. La revista Bien Me Sabe tiene bastantes volúmenes también de información dentro de sus propios números. El Congreso de la Baja de la Virgen también tiene bastante información, no solo de la Baja de la Virgen, sino de otras fiestas. Hacen como pequeños fanzines de otras fiestas en sus números. Y esa como la parte más escrita. Después ya empezó la parte más divertida, que fue toda la Reserva de la Biosfera. Nos había pasado una ficha con diferentes preguntas que teníamos que responder, y había muchas que eran como de carácter un poquito más subjetivo o cosas que no podíamos ampliar porque a lo mejor eran publicaciones que ya tenían bastantes años y la fiesta había mutado un poquito y había cosas que se nos quedaban como un poco dispersas. Entonces ya empezamos, lo bueno es que nos cogió también empezando toda la parte de fiestas y pudimos ir a muchas fiestas. Entonces, a preguntar directamente, pues a lo mejor nos cogió en medio de las cruces, pues pudimos ir a los talleres de las cruces y preguntar todo lo que necesitábamos saber más de carácter personal. O a lo mejor el corpus empieza a trabajar muchísimo antes, pues ya podíamos ir a los talleres también a preguntar a personas que estuviesen un poquito relacionadas. Algunos cronistas de los municipios también nos ayudaron bastante con información. Y así pudimos responder toda la parte más subjetiva, pues por ejemplo la valoración que tiene el grupo de la fiesta o la valoración que tiene el público. Contamos con compañeras que empezaron a hacer también encuestas un poco para poder completar esa información que se nos quedaba así como dispareja. Más suelta. Sí, más suelta. Sí. Y nada, entonces elaboramos nuestras 129 fichas. También agradecer a todos los fotógrafos que nos cedieron fotos, porque la verdad es que nosotros siempre fuimos con la predisposición pues de mira qué fotos tienes para abonarlas y demás. Todos los fotógrafos nos cedieron las fotos, y de las fotos que no pudimos conseguir por fotógrafos, los ayuntamientos también nos cedieron que tuviesen en el archivo, sobre todo de fiestas que eran un poquito más antiguas.
Y poco más, así como conclusiones, nos pareció interesante el darnos cuenta de que en realidad lo que es en la isla hay como un grupo de fiestas que son muy afines, que son como muy similares. Lo que pasa que cada municipio le ha dado su jeitito y le ha dado como su vuelta para hacer lo suyo, para hacerlo al pueblo, a cada propio del pueblo. Y después también el valor participativo de todas las fiestas. O sea, a lo mejor las que tienen más de carácter religioso sí que tiene como un origen de que sale pues de la parte más parroquial, pero todas tienen un origen de comunidad, de que el pueblo quiere hacer algo y lo quiere hacer juntos, y que si se sigue haciendo es porque el pueblo sigue como avanzando en ello. Y poco más tenemos que decir. No teníamos presentación tampoco preparada, porque es verdad que es un trabajo más de carácter documental, entonces pues si le vamos a poner aquí las 129 fichas, estamos aquí hasta el mes que viene. Pero un poquito ese ha sido el trabajo. También nos alegra saber que de todas las que hicimos, solo 2 no estaban en activo y una está en vía de recuperación, que este año va a ser el primer año que se hace de nuevo, que es las fiestas de la Virgen del Cobre en Fuencaliente. Y bueno, y decirle al alcalde que la danza de los marinos está dentro de la trama. Está documentada. Y bueno, no sé si la compañera quiere aportar alguna otra cosita. Sobre todo que haciendo este trabajo, que la verdad que era bastante amplio, nos dimos cuenta yo personalmente, que es súper enriquecedor todo lo que tenemos en la isla, pues no solo a nivel de fiestas, tradiciones, y sobre todo lo que comentaban anteriormente, que todo esto se mantiene gracias a las personas. Si no es por las personas, pues probablemente muchas de esas fiestas y tradiciones se hubieran perdido. Entonces creo que este trabajo que hemos hecho conjuntamente o sea, hay que ponerle un valor precisamente para que se siga manteniendo en el tiempo y que las futuras generaciones pues se sepa lo que hay en la isla, y que por supuesto que no se pierda. Entonces creo que es muy enriquecedor pues para todos, la verdad. Pues eso estaría. Por curiosidad, ¿cuál fue también la otra que se perdió, la otra fiesta que Ayer era una de Punta Gorda y no me acuerdo el nombre. Te la puedo consultar ahora mismo en el estado y de 129 alguna cosita me tenía que... se me tenía que ir. Vale. Te la consulto pero era de Punta Gorda. Muy bien, del gracias. municipio de Punta Gorda. De los actos de la bajada... Espera un segundito, por favor. El micro. De los actos de la bajada, además de los enanos, ¿hicieron ficha de algún otro acto? Sí, hicimos la bajada de la Virgen General, por eso que les decíamos que queríamos dejar un poquito en contexto a una persona que fuese a leer eso en un futuro, de lo que es la bajada de la Virgen General. Entonces, a ver, por orden de consecución. La bajada del trono, hicimos enanos, minué, acróbatas, batalla a las flores, carro alegórico. Y ya está. Y creo que sí, las principales. Sí, las principales. Las más destacadas, sí. Sí, esas son las que hicieron. Jorge. Sí, buenos días, chicas. Miren, me parece súper interesante el trabajo de campo que tendrían que hacer, seguro. Pero tengo una pregunta. ¿Cuál dirían ustedes, como expertas con trabajo de campo y después de hablar con tanta gente, que identifican como factor limitante para que las fiestas gocen de buena salud? Porque seguro que hay un par de cositas que ustedes las han visto, si ya recorrieron toda la isla y tal, que han dicho, pues mira, las fiestas se fastidian o se desvirtúan o se tal por esta y esta cosa. ¿Cuál serían los factores? Yo diría especialmente en el norte de la isla, que es pues, igual un poco más alejado, más rural, y al tener una población más envejecida y no tan actual, pues hace que se pierda un poco la fiesta, el sentido, el origen de todo eso. Entonces, al no tener gente joven, como por ejemplo pasaba en algunas fiestas, yo qué sé, pues Barlovento o Garafía, es que es eso, si no hay gente joven, no se mantiene la fiesta, por mucho que la gente más mayor o más adulta quiera que esté presente, o sea, sobre todo eso. Y sobre todo las que son de carácter tradicional. Si, por ejemplo, en los últimos años ha crecido mucho, voy a decir la palabra mal, ayúdame, toda la parte de los diablos, sí. Toda la parte esa de imágenes festivas,
que tengan que ver con los diablos han crecido muchísimo. Ya no solo estamos hablando del diablo Tijarafe o del borrachito fogatero, que al fin y al cabo es como el mismo origen. Conocen, sí. Entonces han crecido muchísimo porque le dan un carácter festivo que a lo mejor a la gente joven le parece mucho más interesante, pero cuando son cosas más tradicionales, que tiene que haber un relevo, normalmente eso suele perder un poquito más, y las que son puramente parroquiales, eclesiásticas también. Yo tenía una cuestión. Esto se supone que el proyecto va a continuar 2 años más si no pasa nada. ¿Cuál es el siguiente paso que tenemos que dar desde la reserva ustedes como profesionales? ¿A dónde tenemos que atacarle? ¿Al folclore, a la música, a las recetas? Ay, pues yo esto lo estaba hablando con mi madre el otro día, fíjate, sí, lo estaba hablando con mi madre el otro día. A mí me parece muy interesante la parte de patrimonio como esto, arquitectónico. Me parece que hay muchas casas que no solo, muchas no están recuperadas, sino las que están recuperadas, buscar bien su historia, qué eran, qué se hacía dentro de ellas. A mí eso me parece bastante interesante. Y después, aunque está dentro de un poco de lo que vimos nosotros en lo festivo, creo que a lo mejor se le puede dar una patita aparte. Y a mí la parte de arquitectura efímera también, parece que soy arquitecto, pero no lo soy, o sea, prometido. De arquitectura efímera, como puede ser el corpus, como pueden ser las cruces, hay muchísimas cosas así de arquitectura efímera dentro de diferentes, ya no fiestas, sino de costumbres que hay en los municipios, que creo que también me parece interesante abordar. Y dentro de las fichas que estaban, no solo problemas, sino el problema para la continuidad y eso y tal, ¿cuál es la fiesta que tenemos más en peligro de extinción ahora mismo? Es que hay algunas, habían algunas que... Es verdad que después hay otras que han mutado un poco. Por ejemplo, hay algunas romerías que por la orografía del terreno no se podían realizar porque era un poquito peligroso, pues a lo mejor se ha hecho un baile de magos. Se ha cambiado un poquito, entonces eso está muy bien también por parte de los ayuntamientos o de las comisiones de fiesta, que le den un poco esa vuelta para que se siga haciendo, aunque no sea el origen, pero bueno, por lo menos se sigue haciendo y se sigue reuniendo la gente, que es lo importante. Y así está más en peligro ahora mismo. Todas las fiestas de cruces que no son del Día de la Cruz como tal, sino del norte de la isla, como la Cruz de Matos, la Cruz de la Centinela, estos últimos años ha cogido también peso, un poquito, sí, un poquito de peso. Pero esas a lo mejor que es que al fin y al cabo solo era ir al morrito donde está la cruz y hacer un pequeño encuentro entre los habitantes allí del pueblo, de los vecinos y demás. Esas a lo mejor sí están un poquito más en peligro, sí, porque después de resto es lo que decía, es como que es poquitas fiestas en común que después cada municipio tiene como su forma de hacerla. Pues eso, los diablos, ya es que hay muy pocos municipios que no tengan un diablo, un gato, un perro, pero bueno, que viene siendo como esa deidad maligna a la que hay que derrocar. Entonces todos tienen ya como, o sea, todos no, pero casi todos tienen ya como esa imagen. O después la fiesta de las cruces, que lo estábamos hablando antes, sí, nosotros tenemos la fiesta de la cruz como lo que es la fiesta de la cruz en Breña Alta, Reña Baja, Santa Cruz y Mazo. Pero en realidad durante el mes de mayo en prácticamente todos los municipios se hace algo alrededor de una cruz. Entonces al fin y al cabo es la fiesta de la cruz también. Entonces pues esas como que ya están más arraigadas, las principales, y hay muchas más poquitas en riesgo de desaparecer. La danza de los marinos yo por ejemplo no la conocía, me pareció preciosa. Preciosa. La danza de los marinos, que yo no la conocía y me pareció increíble. Muy bonito y lleva, como digo, son de... Espera, Vico, espera, dame un segundito. Se recuperó gracias a una persona, o se mantuvo viva gracias a una persona. Afortunadamente han seguido, estuvo unos años también que no se hacía, pero es una danza que se lleva haciendo desde, yo creo que a mitad del siglo pasado, por lo menos. Entonces creo que es muy interesante mantenerla y documentarla y que no se pierda, por supuesto. Ahora yo acordándome, la romería de San Roque en Mazo está así media, porque tuvimos que hacer encuestas, porque hacía tiempo que no se ha hecho como de forma intermitente, y es que en las encuestas que nos han dado tienen como la concepción de que cada vez que sale pasa algo malo. Ah, sí, es verdad. Sí. Entonces, esa dan un poquito de Adolfo resistencia. como cronista no puede decir si pasa algo malo.
Efectivamente, la fiesta de San Roque, cada vez que ha salido ha habido un incendio o una riada y la gente ha dicho a San Roque mejor dejarlo en su retablo, dejarlo tranquilo, que no necesitamos nada de eso. Héctor. Me parece maravilloso ver a gente joven dedicada a las cosas del pasado, sí. Y solo dos cositas. Se están perdiendo actividades tradicionales, inmateriales, cultura inmaterial. Se enlatan, se guardan para el futuro, pero a mi entender habría que plantearse, primero, ¿por qué se están perdiendo? Que es lo que preguntó Jorge antes. Y también, ¿qué podemos hacer? O más bien no qué, sino cómo podemos hacer para mantener lo que hay, darle esa aura comunitaria que tenía, cómo podemos manejarla desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista comunitario, ¿no? Y también algunas fiestas o actividades lúdicas que se han perdido, pero se han perdido por las circunstancias de la modernidad. A mí me venía ahora a la cabeza, por ejemplo, cuando muchos de los que estamos aquí éramos más jóvenes, los carnavales no era ir a un mogollón a los indianos, o no era ir a Santa Cruz de Tenerife, o era correr los carnavales, y era comunitario. Y es una cosa que yo creo que se ha intentado sacar, por lo mismo aquí en el norte, las unitarias lo intentaron mover. Sí. Mi pregunta es, ¿hay alguna forma en la que todos podamos cooperar para mover esas cosas, no ya a nivel institucional, sino a nivel de base? Esa es mi pregunta. Vale, así a relación, por ejemplo, hablando con los chicos que están recuperando la fiesta de la Virgen del Cobre, son chicos que son jóvenes también. Entonces, ellos se han dado cuenta de que a ellos les gustaría recuperar algo de lo que siempre hablaban sus abuelas. Y lo que han hecho para que la gente se sume un poco es unirlo a un carácter lúdico. Pues al fin y al cabo, antes solo era una peregrinación y bueno, ahora le ha dado un carácter un poquito más de romería festiva, es lo que van a intentar hacer. O sea, está la parte más solemne, pero para poder arrastrar a gente es verdad que va a tener que ser con alguna connotación lúdica que pueda llamar la atención a los chicos del barrio. ¿Y lo de correr los carnavales no es...? A mí me parece increíble. Yo me acuerdo de pequeñita, se hacía la cabalgata de embajadores, que yo algún año lo he visto todavía en algún programa, pero no tiene nada que ver a lo que se hacía antes. Nosotros me acuerdo que hacíamos parrandas, nos disfrazábamos de un tema de embajadores, casi siempre era como a lo mejor de un tema más de Latinoamérica, más de indiano, más de egresado. Y cantábamos por toda la calle Real y a mí me parecía súper divertido, y eso que era una niña. Entonces hacíamos bailes y hacíamos cosas y eso ya no se está haciendo como se hacía antes, y a mí me parece que es algo divertido. Ahora algún año lo he visto en programa, pero lo que hacen es las mismas carrozas que se utilizan para otros eventos son las que pasean por la calle Real y poco más. Entonces pues la verdad es que a lo mejor es por desconocimiento, porque lo de correr los carnavales yo, por ejemplo, no lo conocía hasta que no me puse a estudiar los carnavales en este sentido. Y yo quería apuntar también que yo creo precisamente que una de las formas de poder conservar todo esto es haciendo cosas como esta, y ya a nivel educativo que se siga a los estudiantes, o sea, que se les muestre realmente lo que tenemos en la isla, las fiestas, las tradiciones, y que por supuesto creo que teniendo esa base, o sea, mostrándole a los estudiantes esa base, también es una forma de que no se pierdan nuestras tradiciones. Y un poco también lo que decía el director de la reserva, que vivimos en unos tiempos como tan deprisa que la realidad es que no nos paramos muchas veces a valorar lo que tenemos, o sea, y hasta que igual no se pierde algo, o sea, cuando lo perdemos es cuando decimos, ay, mira aquella fiesta, lo que hacíamos o cómo nos reuníamos. Entonces, primordialmente, a nivel educativo, que a los estudiantes se les muestre, y no solo se les muestre, sino que lo palpen también. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba en el instituto, o sea,
el Día de Canarias para mí era como uno de los más importantes del año, sinceramente, porque no solo lo que se festejaba en el instituto, sino participar directamente, o sea, para mí es como muy importante esa parte también a nivel educativo. Y bueno, yo no sé si esto se sigue haciendo en colegio y en instituto, pero tuvimos la suerte de estudiar en el mismo colegio y en el mismo instituto, y llegaban las cruces, a ti te mandaban una crucita, que tú tenías que hacer, la tenías que decorar y la tenías que traer decorada para casa, al colegio. Yo me acuerdo cuando una bajada de Virgen, a mi madre se le fue la cabeza, y me hizo con una caja de zapatos, una capilla, y yo puse ahí la Virgen y le puse unas velas y le puse de todo. Entonces, yo no sé si esas cosas ya se siguen haciendo en colegios y demás. Por lo menos yo tengo ahora 2 sobrinitos que acaban de empezar el colegio y es verdad que yo a ellos no les he visto nada de eso. Yo tampoco. Entonces a lo mejor con ese tipo de dinámicas también podemos recuperar sobre todo estas partes más manuales y que ellos a lo mejor, porque es eso, a lo mejor yo hacía la cruz en el colegio y ya mis abuelos estaban en la cruz de Vista Alegre, que por ejemplo es una de las cruces que no se está haciendo ahora mismo, porque han muerto todos los mayordomos y pues se ha quedado así un poco en el limbo. Pues yo le decía, ay, yo lo hice en clase, me llevas al taller, y pues yo iba a pegar semillas, que ellos lo hacían solo con semillas. Pues a lo mejor también siembras un poquito a los niños el decir, ay, pues esto también se puede hacer a gran escala. Bueno, muchas gracias, chicas.